Bienvenidos a quienes están aquí en la sede de MUROC, Museo Rock Medellín, para una nueva edición de Conversaciones con el Rock. Y también un saludo muy especial para quienes están online siguiendo la transmisión en vivo a través de Instagram. Hoy tenemos tres invitados muy especiales que hacen parte de, tranquilamente los podemos definir como de las leyendas vivas del rock de nuestra ciudad. Estamos hablando de integrantes de la agrupación Fénix original e integrantes de la banda Piro también. Hablaremos cantidad de eso con ellos. Aprovechamos también para juntar esta charla con el tema del concierto que se hizo en 1982, ahora voy a preguntar exactamente la fecha, en la Plaza de Toros La Macarena. Para ubicarnos un poco en el contexto de lo que estamos haciendo, nos vinimos desde los años 60, entrevistamos a la primera banda que grabó un disco de rock and roll, que fueron Los Pelucas. Luego entrevistamos a Julio Betancourt, que fue el fundador de Radio 15, la primera emisora de rock and roll. Entrevistamos a Carlos Toro, el hijo de Aurelio Grillo Toro, con una entrevista pues muy poco conocida de él para la tesis de Vicky Trujillo y Luz Montoya, contándonos toda la historia de la voz de la música. De los años 70 tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jorge Calderón, fundador de Judas, Edgar Chavarría, cantante de Judas. Estuvimos con Víctor García de Sobredosis y también de la agrupación Nash. Entonces nos hemos venido en el tiempo, nos vamos acercando hacia un presente de los años 80. Estoy contando esto para poder llegar a nuestros invitados del día de hoy. Dentro de los invitados también estuvimos la semana pasada con Ever Jarcano para todo el tema del punk, y ahí tuvimos la oportunidad de invitar a Campo Elías de Pretexto, banda pionera del punk, y a Mauricio Henao de Complot, la banda pionera número 1 del punk, después fue Pretexto, y nos ambientaron con todo el fenómeno del punk medallo. Hoy ya vamos a adentrarnos un poco en el tema de los años 80 en nuestra ciudad. Quisiera que Andrés nos ponchara este artículo que habla de que hoy, Viernes del Deporte y la Cultura, turno para el rock, y era un artículo que salió en el periódico El Colombiano, en el cual se hablaba de que iba a haber un concierto en la Plaza de Banderas, donde iba a tocar un concierto gratuito, donde iba a tocar la agrupación Piro y la agrupación Fénix. Ahí entonces yo voy a entrar un poquito, ponchemos la otra imagen, porque el periódico El Mundo también cubrió el concierto hoy en la Plaza de Bandera, Piro y Fénix. ¿Qué es lo que sucede en ese concierto? En ese concierto yo estoy comenzando a escribir en el periódico El Colombiano como columnista de rock. Entonces me invitan de Coldeportes, que estaba en ese momento Carlos Mario Londoño, miembro del Grupo Suramérica, estaba director de Coldeportes, y me invita a una rueda de prensa donde dice: vamos a organizar un concierto en tal fecha. Perfecto. Llega el momento del concierto y pues yo voy con una compañera de la universidad a cubrir el concierto, y vemos ese gentío que calculo yo que había por ahí unas 10.000 personas más o menos, sí, tal vez más. O sea, todo eso estaba lleno, toda la Plaza de Banderas hasta donde la mirada alcanzaba. Nosotros nos sentamos en un lugar donde uno no se debe sentar en un concierto, pero cuento esto para que sepan más o menos cómo era el desorden. Y estamos sentados en una esquina del escenario, viendo allá a la gente, así pues casi que a la altura de la rodilla, y también nos dimos cuenta que el sonido, la amplificación del concierto llegaba como hasta de aquí a 10 metros más o menos. De ahí para allá no se escuchaba absolutamente nada. Me estaba acordando que le estaba diciendo a él que la mamá de él nos hizo las camisas para la presentación. ¡Qué belleza! Hermosa, muy bien. ¡Qué belleza! Bueno, entonces, estando con Miriam Gladys Jiménez ahí, dijimos,
pues tanta gente para un concierto, pero tan mal organizado. O sea, era un escenario pelado, que era pelado, los andamios, cuando las luces estrechitos. eran con un palito. Eso era muy oscuro. Y los grupos estrechos, no había potencia del sonido, no había organización, no había seguridad, no había nada. Entonces, con Miriam Gladys dijimos, qué concierto tan mal organizado, qué pesar, esto le falta de todo. Y dijimos, estábamos en el primer semestre de la universidad, y dijimos, metamos a organizar un concierto bien hecho. ¿Sí? Estamos hablando de dos pelados, ¿no? De dos pelados de primer semestre de carrera, sin plata, sin experiencia, sin nada. Dijo, ¿por qué no nos metemos? Pero que nos gustaba el rock, porque metámonos a organizar un concierto, pero bien hecho. A partir de ese momento, yo me meto de cabeza en el tema y de cabeza es de cabeza. Miren, yo siempre cuento, mi hija tiene 19 años y para mí es una bebé, ¿sí? Y yo hago esto a los 18 años, o sea que un requete bebé metido en temas de contratos, de garantías, de pólizas de alcaldía, etc. Y lo primero era, ¿dónde hacíamos el concierto? ¿Dónde? ¿Sí? Un lugar que fuera, pues, que fuera bueno, que no pueda destrozar. Sí. Entonces, y un día yo vivía por la Floresta en ese entonces y pasando en el bus ahí por el puente de San Juan miré la Macarena y yo, sería excelente este lugar, sería excelente, pero la Macarena solamente lo prestaban para corridas de toros. El resto del año, que eran como enero, febrero, y el resto del año el lugar era cerrado, ¿sí? Cerrado. Entonces yo me voy para la Macarena. Sí, yo voy a la Macarena, toco la puerta, me sale allá el administrador de la Macarena y me dice, no, usted tiene que ir a Corpaúl. Entonces me voy para Corpaúl, que quedaba en el centro, a las oficinas y hablo con la secretaria o una recepcionista y le digo, mire, yo quiero organizar un concierto en la Plaza de Toros. Entonces, dígame con quién tengo que hablar, me hacen pasar para la secretaria de gerencia, le digo lo mismo y la señora se queda mirando y me dice, usted está loco. Sí, jamás se me olvida, usted está loco. Y yo, sí, yo estoy loco. Ok, bueno, entonces espere un momento y se va, habla con el jefe seguramente, regresa y me dice que mande una carta dirigida a la junta, y de donde usted dice qué es lo que quiere hacer y la fecha. Yo redacté la carta, la llevé muy juicioso, estoy tratando de recuperar la carta. En esto yo estoy hablando con Paula a ver si logro encontrar el archivo donde está la carta. Y entrego la carta donde dice que quiero organizar un concierto en la plaza en determinada fecha y lo entregué. Una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, como al cuarto mes me llaman y me dicen que vaya, que yo no tengo una respuesta. Yo llego y me dicen que sí. Que sí me la alquilan. Pero que tengo que dejar un depósito de 100.000 pesos. 100.000 pesos hace 43 años. Era platicar. Entonces 100.000 pesos. Nosotros vivíamos, ya para ese entonces ya no estábamos en la Floresta, perdón, todavía no estaba en la Floresta, estaba en la cabañita, vivíamos en la cabañita, y yo me voy donde mi papá y mi mamá y les digo lo que quiero. Y les cuento, y como los papás, vos que son, me prestaron la plata. Entonces fui, pagué los 100.000 pesos y me alquilaron la Plaza de Toros y ya empecé con las bandas a hablar uno por uno, con Piro, con Fénix, con NASA, echarles el cuento. Algunos no me conocían de lejos. Bueno, eso es otra historia. El tema es que le dimos forma al concierto. La alcaldía nos puso todo el problema del mundo, la seguridad todo el problema del mundo, perdón, un poco afectado, pero logramos hacer. Logré unir la radio, porque fui a Radio Musical de Todelar, para que fueran los que se montaran como patrocinadores del concierto. O sea, no es que ustedes van a ser como coorganizadores del concierto, y me dijeron que sí. También me dijeron que si estaba loco. Sí, ¿usted cree? Me decía para la vecina,
el director de la emisora, Guillermo Botero, me dice: ¿usted cree que aquí en Medellín la gente va a pagar 50, 100 y 500 pesos, que era el valor de las boletas, 50 arriba, 100 aquí y 500 pesos por arena, para ver a 3 agrupaciones de aquí en Medellín? Nadie los va a pagar. Yo sí los pagan, sí los pagan. Si se les garantiza buen sonido, buenas luces y buenas bandas, la gente va, y seguridad y todo. Finalmente los convencí, y no solamente los convencí que nos hicieran toda la promoción, la bulla, sino que también transmitieran el concierto en directo, ¿sí? Entonces era radio, transmisión en vivo del evento. Me fui para... ¿Hay alguna posibilidad que esa grabación? ¿Hay alguna posibilidad que esa grabación existe? No. Poco probable, pero no se ha hecho la investigación. Poco probable, pero no se ha hecho. Es casi, Alex, que es imposible. Ahí va. Los archivos no Ya lo va. guardan las emisoras, afortunadamente. Sí, es poco probable, pero de pronto. Uno nunca sabe. Entonces, entonces ya teníamos a Todelar, ya teníamos a las bandas, básicamente teníamos los permisos, todo estaba en orden. Fui a JB, ahí fue donde conozco a Raúl Velázquez, de quien vamos a hacer un conversatorio en los próximos días, y logro que él patrocine con publicidad un pendón grandote que había al lado del escenario, y ahí es donde él ve los conciertos. Sí se puede, y él ya luego se va a meter, se va a asociar conmigo para los siguientes conciertos que se van a hacer de Argos, etc. Una cosa hermosísima del concierto de Piro, Fénix y Nash es que la boletería prácticamente se agotó, faltando 3 días para el concierto ya estaba prácticamente toda vendida, ¿sí? Cosa que muchas estrellas de rock o artistas del pop que han tocado allá todavía no han logrado. O sea, último día y todavía están vendiendo boletas. 3 artistas locales de rock agotando toda la boletería. Se imprimieron 11.500 boletas. Wow. 11.500 boletas. Y todas se vendieron. El evento no hubo disturbios importantes, uno que otro daño de sanitarios, etc. Realmente no pasó nada. Y de esas cosas, Sardinos de 18 años me dio por llamar a Armando Plata Camacho. Armando Plata, que tenía el programa Fama en Televisión Nacional, y le dije: mire, voy a hacer un concierto con esa vocecita de la época, me gustaría que viniera. Yo le pongo el tiquete, porque ya teníamos plata de la boletería, yo le pongo el tiquete para que usted venga y cubra el concierto, bueno, sí, vamos a ver, bueno, yo creo que sí. Entonces, yo le ubiqué el tiquete. Cuando estábamos ya empezando el concierto, me llaman de portería y me dicen: el señor Armando Plata Camacho y camarógrafo y asistente están en la portería para que los dejen entrar. Llegó de Bogotá, vino y cubrió el concierto. Entonces tuvimos luego una retransmisión a nivel nacional del concierto. Tenemos unos apartes de ese video que queremos compartir. No queremos quedarnos en el concierto, pero solamente es como para ubicarnos. Uno de los acontecimientos más importantes en la música festival. Un concierto realizado el viernes anterior en la ciudad de Medellín, con un lleno total y una gran organización. El promotor es un joven periodista, especializado en música moderna, y estudiante de comunicación social terminal de la Universidad de Antioquia, Carlos Matón. Él, frente a muchos compañeros, organizó un evento único en su serie, que reunió tanta gente que podemos decir que resucita el rock cada vez con más fuerza. Ese es Pilo. Víctor.
Bueno, de lo que vale la pena resaltar es lo que yo digo a lo último, que para Colcultura un concierto de rock no era cultural, ¿sí? Entonces no había ningún tipo de apoyo, de exención de impuestos, nada. Y una cosa que dice Armando Plata, y es que han pasado 11 años a través de los cuales en Medellín no se permitían prácticamente los conciertos de rock, porque después de Ancón, la Iglesia Católica se dedicó a perseguir al rock a todo nivel y presionaba a los empresarios, al grupo empresarial antioqueño, para que no patrocinaran absolutamente nada, de nada. Entonces todo era con las uñas. Claro, en Ancón, el alcalde era Álvaro Villegas Moreno y fue excomulgado porque fue supuestamente el que trajo los hippies a Medellín y llenó el Parque Bolívar de tepos. ¿Sí o no? Es que Nano es de esa época, entonces... No, todavía sigue en esa época. Fósil. Ok, entonces, digamos que ¿por qué el concierto y por qué aprovechamos esta oportunidad con estas tres leyendas para mí? Y es que el concierto vuelve y le abre las puertas al rock and roll local, puerta grande, ¿sí? Se pudo hacer un concierto, la gente estuvo feliz, no hubo problemas, la gente fue, rumbió, salió y todo perfecto. Y a partir de ahí arranca una secuencia de conciertos a lo largo de todos los años 80 en la Macarena. Acuérdense que Prisioneros, Hombres G, Kraken, Hombres de Acero, Argus, Complot, Cripsy, etc. Y Cali, la existencia de un circuito con tabernas, bares, etcétera, todo normal como el resto del mundo. No igual, pero sí, ahí fue donde nosotros empezamos a tabernear. De acuerdo. Entonces, la semana. Esa es como la importancia de ese concierto, y yo quiero que le demos un aplauso a nuestros tres invitados de hoy. Alex Fernández, guitarrista de Nash, recién llegado a Estados Unidos. Nano Restrepo, de Fénix, y también fue miembro de Nash y guitarrista. Nano Restrepo, vocalista insignia de la banda Fénix. Nano, un aplauso para ti. Y Juan Londoño, cerebro, hombre artífice de la banda Pilo, que tiene cantidad de historias por contar. Vamos a ver a lo largo de esta noche una serie de fotografías muy especiales que pocas veces han salido a la luz. Esas fotografías las tomó un fotógrafo muy especial en mi corazón, porque es un compañero de bachillerato, que debido al paso del tiempo, 40 años, a uno se le va olvidando, y hace poco dijimos, claro, las fotografías las tomó Edwin Solórzano. Edwin, pues es una persona demasiado especial en mi vida, y está aquí, y él fue el reportero gráfico del periódico El Colombiano para el concierto. Edwin, párate por favor. Edwin es diseñador gráfico, es un extraordinario animador, para mí el mejor animador que yo he conocido en mi vida. Muchas de las cosas que ustedes han visto animadas en Medellín, Museo del Agua de PM, todo ese tema es la mano mágica de Edwin, un coleccionista en su época. Yo empecé a coleccionar música
Él. Sí, él fue mi inspiración porque yo quería tener tanta música como él. ¿Sí? Entonces, y tengo una colección divina. En Bolivariano se nos caía la baba viendo esos discos tan maravillosos que tenía. Y él facilitó todas estas fotografías, muchas de las cuales están en la exposición, ¿cierto? Entonces, gracias. El rock te lo agradece enormemente. Y ahorita incluso vas a estar en las fotos, tú mismo sales ahí en las fotos. Bueno, ahora sí, son muchas fotos, entonces las vamos a ir pasando, no podemos empezar a explicar, dejamos que ruede. También quiero una nota muy especial y quiero darle las gracias de corazón a nombre de la historia del rock. Esa parte no está en el libreto. Ese es Juan Londoño, allá. Entonces, quiero darle una agradecimiento muy especial a Juan Londoño, porque Juan sufrió hace algunos años un cáncer en la lengua, ¿cierto? Lo cual le dificulta un poco el habla. Y aún así, él quiso estar acá y venir a compartir su experiencia de vida y su experiencia con la música y la importancia de sus proyectos musicales que van a ser mayores de lo que pensamos que es Piro, porque eso tiene una historia para atrás y para adelante muy grande. Entonces, sí, ya está por allá. Entonces, de verdad, Juan, que muchas gracias, porque otra persona dice, yo no salgo y nada, con mucho valor, una valentía enorme. No, vamos a ver si me entienden. Si me entienden, vamos a ver. En estos días Juan me dijo una cosa hermosísima y es que todo esto que está pasando en el museo lo había animado nuevamente hacia la música, ¿sí? Juan tuvo un estudio de grabación hasta hace muy poco que produjo, pues me mandaste como 50 jingles, todos conocidos, todos exitosos, un jinglero impresionante. Y bueno, nada, la música te necesita. Todavía sigo empezando, me dicen los nuevos también. Maravilloso, maravilloso. Entonces, vamos a comenzar un poco con la historia. Vamos a necesitar que cada uno se presente, nombre completo, fecha de nacimiento, ¿sí? Y ciudad de nacimiento. Y bueno, ¿cuál es su papel en la música? Guitarrista, bajista, baterista, compositor, etc. Comencemos contigo, Alex. Gracias. A ver, Fabio, Alejandro, Fernández, mis padres fueron primos hermanos, pero eso no es mi culpa. Yo nací en Neiva, Huila, 1961. Nano no sabía, yo tampoco. Tú eres Opita. Wow. Yo no sé qué es una Opita. A mi papá le dieron trabajo allá y a los 3 meses de yo nacer volvimos a Medellín y estuvimos en la Floresta para empezar. Ahí fue donde primero llegó mi mamá y mi papá. Después de eso se olvida. Pero a los 4 años me llevaron para los Estados Unidos. Y allá me quedé. Entonces, mis influencias musicales fueron americanas, casi netamente. Yo no tuve nada de chucuchuco, no tuve de vallenato, todo eso fuera de lo que escuchaba mi mamá y mi papá en la casa. Yo realmente aprendí a tocar guitarra porque mi papá quería que yo aprendiera flamenco, porque tuvo una época flamenquera y vio el tipo de show que hacen los callejeros flamenqueros, que son más espectaculares que los clásicos, que son más bueno. Y me metió a los 7 años a estudiar guitarra. Desafortunadamente para él al mismo tiempo yo aprendí de un ser llamado Carlos Santana. O sea, tu influencia original. Lo que me sacó de la guitarra clásica a la guitarra eléctrica en un año, eso fue como mediados para diciembre ya tenía la guitarra eléctrica. ¿De qué año estamos hablando? Más o menos. 66, 67. Antes de Cristo. No, imposible. No, perdón. No, yo tenía 10, 11 años, entonces era 61, 72, algo así. Estaba Santana en su apogeo con Abrax. 10 años, 11 años. Ok, muy bien. Ahorita volvemos contigo. Nano.
que se pare. Ya está parado. Fue muy pequeño, muy pequeño. No, yo estudié, bueno, mi nombre es Luis Fernando Restrepo. Estudié en la... Fecha de nacimiento y de dónde eres. ¿Ya? Fecha de nacimiento y de dónde eres, porque ya tuvimos la primera sorpresa. Saque la cédula. Nací en 1957. Tengo 68 años. Nací a las 7 de la mañana, nació un lindo niño en la clínica Soma. En la clínica Soma. Nano es como nuestra versión masculina de Amparo Quesada, ¿cierto? Luego, bueno, estudié toda la vida en la Bolivariana, la primaria, el bachillerato, hasta el cuarto bachillerato, que ya empezó como el rollo pues de la locura y todo eso, me encantaba la música. Y ahí me pasé para el colegio San Juan de Audes, que sí era uno de los colegios más locos de Medellín. Cuando nos íbamos para el colegio, el chofer del bus era el más loco de todos. Todo el mundo en su ventanilla ahí con su bareto y oyendo música rock. El rector era los erudistas del colegio, los erudistas que le decían Pache. Y todo el que estuviera en San Juan estuvo sancionado. Mínimo una semana, 2 semanas, porque todo el mundo era loquito, pues, pero más sin embargo era un colegio muy bueno. En cada clase teníamos 5 minutos para renovar la energía. Para armarlo. Bueno. Esto sí parece un conversatorio de rock, ¿cierto? Luego, entonces, por fin salí del bachillerato, ¿no? Entré a la Universidad de Antioquia y resulta que entre eso fue en el año 76. Pues mis padres querían que yo estudiara. A mí me encantaba la música, pero bueno, no, usted tiene que estudiar otra cosa, porque es que la música usted no va a vivir. Entonces me metía a estudiar administración de empresas y estudiaba también música a la vez en el conservatorio. Entonces hacía media carrera de una y media carrera de la otra, y entre paros y pérdidas de materia de matemáticas, que todas las repetía ya 3 veces. Fueron 14 años metido en la Universidad de Antioquia que estuve. O sea que sí hay gente que puede pasar 14 años en la Antioquia estudiando. No, yo tenía un amigo que él se hacía perder todas las materias para poder seguir estar metido allá, porque era feliz allá. Muy bien. Y cuando estabas estudiando música, ¿ya sabías que querías ser cantante o querías ser otra cosa dentro de la música? No, yo venía, sí, yo cantaba bien. Cuando era pelado, pues mi papá tocaba tiple, tocaba guitarra y tocaba lira. Y mi mamá también, cuando estudiaba en la presentación, tenían un grupito, todas las hermanas, entonces la una era la del tiple, la otra era la de la guitarra. Y cierto, por ahí viene el ancestro. Y cuando yo empecé la primera clase de guitarra, la primera canción que me aprendí fue Cielito Lindo. Muy bien. Entonces la cantaba en el balcón con mi papá ahí tomando el aguardientico y fumando de su piel rojita. Y yo cantando el Cielito Lindo y reloj y cositas de esas, y ahí empecé. Entonces un día también empecé muy parecido a lo que te pasó a ti con el flamenco y todo, que inclusive esta Calderón estuvo una vez, nosotros vivíamos en Rosales a una cuadra de Víctor García, y Judas estaba en ese momento, y a mí también me encantaba Santana Braxas, pues ese fue la época de la música que era indagada vida, Santana Braxas, estaba Osibisa, Gran Fu, Osivi, Jethro Tull, ¿cierto? La época de Limos, de Poco Loco, de la Naranja Mecánica, que eran bares. Era la rumba más dura que había pues en Medellín. El Poco Loco era una taberna que quedaba en Colombia, que la pista era
de madera. Colombia con la tenta. Y la canción más famosa que se bailaba ya era una canción de Gary Glitter que se llamaba Please Don't Go, Please Don't. Y todo el mundo con y en esa época era la de los tacones anchos y todo. Ese taconeo se oía por allá en tierra, la barantía por allá. Para que y ahí terminaba uno y se iba para la Naranja Mecánica allá en Vigado. Sí, ok. Para quienes no están ahí muy familiarizados con Gary Glitter, estamos hablando de música, de glam, uno de los grandes reyes del glam, y ese fue uno de sus primeros grandes himnos. Perfecto, ahora hablemos, como hablando de enseguida, volvemos a dar una vuelta. Y tu micrófono, tenías otro. No, quedó uno. Había un. Ese es sobreviviente. No, y ahora fallando, entonces hay 2 años. Bueno, ok. Sí. Bueno, entonces ahora sí te presentas, fecha de nacimiento, dónde naciste y tus inicios. Juan Logroño, yo soy del 59, del siglo pasado. Bastante eso. Me ha rendido mucho porque yo oigo ahora cuando el museo veo muchos cuentos y yo dije, uy, si es que éramos muy peladitos o es que somos muy viejos. La segunda. Porque nosotros estábamos tocando en los 60 en los bares del poblado. Eso, con la Berrajera, que fue el primer grupo antes que Pido. No se me adelante, que allá vamos a llegar ahora, listo. Entonces yo tengo una historia para atrás y otra para adelante. Pido está en la mitad. Ok, te hago una pregunta. Cuando hablas del 59, ¿es exactamente qué fecha? Danos la fecha El 10 exacta. de julio del 59. Ok, perfecto. Sí. ¿Y tú vivías en dónde? Vivía en el poblado. Siempre viviste en el poblado. Siempre vivía en el poblado, sí. Y en tus orígenes, o sea, antes de que nos metamos en la berraquera y esas cosas, ¿cómo llegas tú a la música? O sea, ¿a influencia de la familia? ¿Te apoyaron? ¿O cómo fue eso? Igual que Nano, el papá pues tocaba guitarra, mi papá Alonso, con los amigos. ¿Cómo? No me tocó, fue el amigo de mi papá, pero no me acuerdo. El mismo señor que nos arreglaba los equipos, le arreglaba los equipos, pero no me acuerdo. Entonces, nosotros le veíamos a ellos las manos en la guitarra, cómo ponían el lado, el mi, ¿cierto? Y fuimos aprendiendo solos. Y aprendimos. A Juan Vélez. Entonces, Juan Vélez y yo empezamos. Juan Vélez y yo, oyendo música de mis padres que tenían un 8 tracks. Eso es una cinta de 8 canales que sonaba maravilloso. Inclusive uno movía el tajo y el tajo de Jester de los Beatles, que era como el 60 y pico. Uno lo movía y las voces solas. O lo movías por su lado y las guitarras solas. Ya, era wow. Y nosotros de ese tamaño, con ese material, y seguíamos eso. Entonces, eso sonaba por una chimenea. Y nos metíamos en la chimenea desde así, peladitos, a tocar y a seguir eso. Imagínense. Ok, y entonces tú dices, ¿me va gustando el tema de la música o qué? ¿O cómo fue? Es más, será que me gusta estudiar, será que me gusta comer, porque soy la música todo el día. ¿Y tu mamá y tu papá te apoyaban? ¿Y siempre en la casa que conocimos en ese entonces? ¿O? Sí, en la casa de ese entonces. Ahí había una chimenea, sí, claro. Había 3. Había 3 chimeneas. Y había una falsa que era la que tenía la música. En vez de hueco para arriba, tenían 2 parlantes. Y allá nos metíamos, parecíamos un pesebre, allá tocando. Allí. Muy bien. Y ahí nos pasamos para un cuarto, ya con baterías y con todo, que las compramos al frente del colombiano, que eran eran de baja, el suelo de baja, de las que calentábamos con un bombillo, le echamos agua para poder afinar. Eran cosas. Muy bien. ¿Y siempre quisiste cuerdas, guitarrista? Cuerdas y teclado. Y teclado. Sí. Eso fue fueron tus instrumentos. Y percusión, sí. ¿Y percusión también? Sí. Y Juan Vélez, guitarra y percusión también. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ahí ya tenemos como unas bases.
Pero empecemos a hablar un poco de los antecedentes. ¿Qué bandas o dónde tocaste antes de hacer parte de Fénix? Yo. Sí. Bueno, yo cuando llegué a Fénix yo tenía que 19, 20 años, más o menos, o 21. Yo en bachillerato toqué con bandas de bachillerato, salí de bachillerato, me puse a trabajar en un pueblo, uno tocaba con quien podía. Y en ese entonces, cuando uno está en bachillerato, uno se tiene que aprender los primeros 40, por ley. ¿Los primeros 40 qué? Top 40, rock hits. Las canciones de radio. Billboard Rock. Entonces, en ese entonces estaba lo que se tenía que tocar. Y la primera experiencia mía fue que habría una banda que contrataron para nuestra graduación y yo conocía al hermano del baterista de esa banda, y entonces me metieron a esa banda para mi graduación. Y eso fue mi primera experiencia en ese sentido. ¿Recuerdas el nombre de la banda? Raiders, yeah. What is American Pie? No, más o menos, pero el tipo se vestía, el cantante se vestía pirata, me parecía más mañe. Pero cantaba bueno. Pero se puede ya nombrar como una primer banda. Y más o menos después de eso yo empecé ya a viajar. Mi familia siempre me traía a Colombia durante los años del verano en los Estados Unidos, las vacaciones de la agenda americana. Y eso fue la primera vez que yo llegué a Colombia. Ya había pasado 3 años antes de la última vez, pero yo llegué a Colombia como guitarrista rockero, porque antes yo tocaba para las fiestas de mi familia, la malagueña, pendejadas, así lo que quería. Bueno, esa fue la primera vez cuando yo llegué a Medellín, y la primera vez que yo escuché rock en Medellín, yo estaba donde mi abuelita en las 70 y me contaron de un concierto que estaban haciendo gratis en una tienda llamada Che. Ok, estamos hablando entonces de 1979. Muy bien. Ahí vi a este señor tocar. ¿A cuál señor? Jorge Calderón. Ok. Y me di cuenta de algo interesante, que la gente era muy curiosa, pero había casi nadie. Entonces, no te conocí ese día, yo te conocí como después te compré cuerdas o alguna vaina así. Después yo conocí a Gustavo Corrales, Guitarrista de Nash. en ese entonces era Fénix. Ah, ok. Cuando antes Eso de era Nash, él estaba en Fénix, era... Víctor Toño y Gustavo Corrales. Entonces lo conocí a él después de la pasada de Toño, y empezó esos movimientos. Entonces, antes de llegar a Colombia, yo realmente nunca toqué profesionalmente, es decir, nunca me pagaron. La primera vez que yo fui profesional o que me pagaron por tocar fue aquí. ya. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo llegas tú a Fénix? Empecé a tocar con Tavo Corrales. ¿En dónde? En su casa, en la 80 a Parque Pinocho, se llama eso, ¿no? Ok. San Juan, bueno, ok. Parque Pinocho. Entonces, me comentó alguien que había una persona que tocaba guitarra, entonces yo fui a buscarlo en una discoteca por donde era el estadio, donde eran todos los aguardienteros. Guadalajara. Eso se llama Guadalajara. Pues donde estaba el bar de Guadalajara. Había donde de los aguardienteros hasta las 3, 4 de la mañana, donde vendían coca y que no sé qué, prostitución. Los cajones, las carretas. Las carretas, sí. sí. Las carretas hay por el estadio de béisbol. Y, ok, mirando las carretas así, a la izquierda uno pasaba a la 30, ¿era esa? Colombia. Y en un segundo piso hay una discoteca. Ahí conocí a Tavo Corrales. ¿Pulpo sería o la Guadalajara? ¿No? Sí. No me acuerdo. Ahí conocí a Gustavo Corrales. Gustavo y yo empezamos a hablar. Fujiyama. Y la bolera de No me acuerdo. el bar de William Rico. Sí. Okay. Who gives a shit? Entonces voy con él y voy a la casa de él. Ay, no, wow, man. Oh my God. Dale, y entonces. Sí. Ay, mi amigo. Ay, no. Juventud, divino tesoro. Venga, pues entonces. Entonces,
Bueno, entonces empiezo con él en su casa y conseguimos un bajista, no funcionó. Otro bajista de la Sinfónica, no funcionó. Y él empezó a decir, yo voy a tocar bajo. Y bueno, pasaron un montón de vainas y usted apareció. Él tenía como más contactos, yo creo que usted nos consiguió, o contigo empezamos con Héctor Herrera, ¿cierto? No hubo otro bajista antes de él. Bueno, con Héctor. Después, y hasta ahí llegué con Tao. Ok. Eso no pasó a mayores. Nunca. ¿Y qué pasa entonces contigo? ¿Qué pasó? Me fui para Fénix, me volví Fénix. ¿Quién te llama? ¿Cómo llegas a Fénix? Yo más o menos, Nano y yo como que lo heredamos, porque cuando nosotros tuvimos un problema, es que trabajar con Gustavo en ese entonces era algo difícil. Yo lo adoro y fuimos súper amigos, pero no funcionó. Y de una forma u otra, nosotros terminamos donde Víctor, porque Víctor estaba yendo a la casa de Tao para tocar allá. Entonces un día nos llevamos las baterías para otra vez para donde, en la Floresta, y a partir de eso... Ok, pero espérate porque enseguida yo voy con Nano. Entonces, lo que yo quiero es aclarar con Alex es, tú estás con Gustavo, no funciona, aparece Nano, un día cogen todos los equipos y se van para la Floresta, a la casa de quién? Víctor Paniagua. De Víctor Paniagua, ok, ahí a la terraza y todo el cuento. Sí. Muy bien, entonces, en ese momento, Fénix estaba, antes de que ustedes llegaran allá, Fénix estaba, ¿quiénes estaban en Fénix? Los primeros tres, que eran los dos Paniagua. Los dos Paniagua. No, ¿cómo que no? No, Antonio Paniagua ya había muerto. El primer Fénix, El origen. Los dos Paniagua, Tao y pues... Los de ellos tres, sí, eso es lo que iba a decir, los dos Paniagua y Tao Corrales. Por eso, entonces ustedes, no hay nada con Gustavo, entonces ustedes llegan allá, sí, yo quiero aclarar esa partecita, ustedes llegan allá y dicen, bueno, vamos a volver a darle aire a Fénix, ¿cierto? Porque estaba Víctor Paniagua. Porque estaba Víctor, que era sobreviviente de la primera alineación. Pero Nano está que se habla de lo que pasa es que, mira, yo tuve un grupo cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia que se llamaba Tripulación. Era un grupo que era con el hijo de Griselda, que en esa época era con Judas, ¿cierto? Pues eran los dos grupos de Medellín que nos pegaban. En el momento estaba pues en el cerebro y otros grupos, pero ese era un grupo pues que fue también muy famoso, que nosotros inauguramos para una taberna, una discoteca que llamaba Aeropuerto 75, que era de la mamá pues, de Dixon, del amigo mío. O sea, de Griselda. Sí, entonces en el periódico salía, esta noche Tripulación en su Aeropuerto 75. ¿Qué año es eso? Eso fue en el 75. 75, se llamaba así por el año. Entonces mira, no por la película. cuando yo tenía ese grupo que nosotros ensayábamos en Laureles, a la vuelta de la casa de Nicolás, porque Nicolás era el bajista de Judas, y el hermano de Nicolás era el bajista de nosotros también, de Tripulación. Fernando. Sí, Toño. ¿Cierto? Bueno, vos te acordás, usted te tocó también, ¿cierto? A mí no. Acordate. Bueno, entonces, mira, cuando nosotros ensayamos, porque nosotros también ensayamos en un garaje en la casa de la mamá de Dixon, y resulta que allá Tao estaba muy chiquito, Tao Corrales. No había crecido tampoco mucho, andaba en una bicicletica ahí con... y él le empezó a gustar la música y se iba a vernos ensayar a nosotros. Él no tocaba todavía guitarra, todavía no tocaba. Y él fue entrando en nosotros y se hizo amigo mío y todo eso. Entonces ya iba a llegar a por qué llegó Tao. No vayan a empezar ustedes en sus tones maruja, muchachos. Entonces Tao, contésteme. entonces Tao viéndonos ensayar. Ese man se empezó a estudiar y de un momento a otro también se volvió un guitarrista virtuoso, porque él pasaba prácticamente las 24 horas del día en la cama con un cenicero así de grande, fumando cigarrillos en calzoncillos y estudiando guitarra. Muy bien. Entonces yo también me iba para la casa del Tao, nos hicimos amigos y él me llamaba y un día me propuso que
que porque el grupo en el que yo tocaba, ya estos muchachos se fueron para Estados Unidos porque Los de tripulación. a traquetear por allá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Tao me cayó así y me dijo, Ese perdió un capítulo. Pues, véngase a cantar con Griselda, se fueron a traquetear. Bueno, entonces. véngase a trabajar con Fénix. Entonces, ¿Quién dijo eso? Tao me llamó a mí. Tao estaba tocando en el momento con Víctor Paniagua y con Toño Paniagua. Ok, miren, eso es lo que yo quería llegar. ¿Quién los llama? Vénganse Porque para ya estaba acá. muerto Toño. Ah, sí, pero entonces Ale ya había llegado. Entonces estaba tocando con Tao Corrales y con Víctor. Antes de Tao que Corrales con Víctor y había un bajista. que yo sepa, eran Héctor Herrera, Juan Vélez y Néstor Gómez fueron los Juan Vélez bajistas. era el bajito ese. Juan Vélez era Juan Vélez. de De Andrés Bendizo. Primo, sí. Pero bajito del cierto. No. era. Entonces no era él. Él no era Juan Vélez. Juan Vélez no. Y después entró Néstor Gómez. Néstor Gómez. ¿Ah? Néstor Él Gómez. era el Néstor Gómez. chelista de la Antioquia. No, ese es Toño. Ah, sí, Toño Londoño, el hermano de Nicolás. Ok, bien. Listo. Entonces ya Ese fue el primer bajista. Ese fue el primer bajista de Fénix. Listo. Muy bien. Entonces, ¿se toma ese aire en qué año? ¿Eso sucede en qué año? ¿1976? Eso en 1976, 78. 78, ok. Porque es esa la alineación, pero esa no es la alineación que va a tocar con Judas en la 70. Esa no es la alineación. No, esa es la primera. Esa es la primera. Sí. O la segunda. Yo no toqué en la 70. Ah, tú no estabas en la Trío. 70. Eso era trío. ¿Sí Trío, o no? Toño, Víctor Paniagua Y Tao Corrales. Corrales. Y Tao Corrales. Y ya después Carlos González Poderoso. Entonces, si en el 79 no estabas tú en Fénix, porque es el concierto de las 70, tú entras cuando a Fénix. Despuésito es cuando. Por eso. Yo empecé con tripulación y luego me fui para Fénix, pero entonces ya Fénix ya tenía un recorrido ya. Lo mismo que me pasó con Carburi. Carburi también tenía su trayectoria. Perfecto. No, pero ya que creo que quedó resuelto, listo. Enseguida vamos a volver ya para hablar de la época tuya en Fénix. Vámonos con Juan. Ahora sí, yo en medio de la investigación de esta exposición, a mí varios artistas de comienzos de los 70 me decían, no, si nosotros tocamos con Piro, yo, no, Piro es de finales de los 70. No puede ser. Sí, nosotros compartimos un concierto en Ñauza. Resulta que es que sí existía la banda, pero con otro nombre. Entonces, ahora sí, háblanos de cómo llegas a formar la primera banda previa a Piro, que se llamó La Berraquera. Listo. ¿Qué tocaban? ¿Dónde tocaban? ¿Quiénes la conformaban? Pues realmente fue con el grupo que más conciertos dimos. Fueron demasiados. Pues demasiado, yo no sé cómo aguantaba la gente. Y entonces, éramos Juan Vélez, que era baterista de Piro, Morales, que era el baterista de la Barraquera, porque Juan Vélez tocaba guitarra, y yo, éramos tres. Ah, eran trío. Era un trío. Morales, Juan Vélez y Juan Antonio, los dos Juan Fernando y José Morales. ¿Qué música tocaban? Tocábamos esa por nosotros, una locura, esa vaina. Eso era, ¿Tocaban qué? era cosa de nosotros. Ah, propia, música propia. Propia, claro. En español, en inglés. En nada. Era instrumental. Era pesadito. Era más hacia lo pesado. ¿Qué influencias tenían? No, ya cuando oíamos discos decíamos, eso es parece a nosotros. Pero no teníamos que hacer grabaciones, pero en cassette. Hay grabaciones de conciertos en los bares, todo eso. ¿Tienes esas grabaciones? Las necesitamos. Claro que sí. Pero son muy viejas. Y ustedes tienen una canción propia que llamaba Los Pollitos. Sí, propiamente propia. Era una versión de los pollitos. Una adaptación rockera de los pollitos, dicen. Sí, porque no tenía, era una canción que era como comodín.
cuando nos acababan canciones tocábamos esa. ¿Cuáles fueron los conciertos más importantes que la Berraquera dio y cuánto tiempo duró la Berraquera? ¿De qué año a qué año? Eso fue como de los 69, 70, éramos demasiado pegaditos. Yo creo que nos contrataban porque éramos demasiado pegaditos. Y eso, nos invitaban a todos, los papás nos contrataban para todos 15 que había, le dañamos los 15 a todas las muchachitas. Tocamos en todas partes, es increíble. Y ya hubo un concierto, hicieron un teatro en el poblado que se llama el Teatro Yamesí, que es lo que quedaba de Antioquia. Sí. Que ahora queda Medoval. Claro. Bueno, nos tocó estrenar el teatro, Una cuadrita antes de... en la 9. Ahí también fue el subterráneo también. Sí, porque el papá de Morales daba clases de educación sexual, que era un psiquiatra, a los niños del poblado. Y una vez, para que fueran los pelados, nos llevaron a nosotros para tocar. Ese fue el primer concierto grande. Nos sentíamos, uff. Muy bien. ¿Y cómo terminan ustedes tocando con una banda ya poderosa como Judas? ¿Cómo? A los colegios, nos llamaban los colegios, y ahora encontramos a Judas. Sí, tocamos con los cavernícolas también. Los cavernícolas. Aquí estuvieron en la inauguración, Sí. veteranos ya. Sí. En el Yamesí tocaste con ensalada de cerebro. Ensalada de cerebro. Y, Ah, es Judas, sí. y la Berraquera. Sí, sí. ¿En dónde? En el concierto de Yamesí, del Teatro Yamesí. Ah, Que quedaba- Judas, Ensalada ustedes de y ensalada de cerebro. Muy buen concierto. No, sí, es que me olvidaba muchas cosas. Claro, obviamente. Muy bien. Y entonces, ¿la Berraquera sigue siempre instrumental o hay algún momento donde ya No, le metieron letras? instrumental siempre. Siempre instrumental. Siempre. Y compramos el primer sintetizador que llegó a Medellín. Ok. Que fue el primer core que salió. Un core. Un core, mini core se llamaba. De Univox. ¿Y dónde lo compraron? En Miami con un piloto que nos lo trajo. Y eso fue una locura. Eso era el mercado de las brujas ahí en... Sí, Alguien total. tiene un dólar por ahí, que un dólar cae. Un dólar, nadie tiene, no. ¿Alguien tiene Dolex? Sí, lo están revisando. Seguramente el aire acondicionado. No sé, pero Dale. Bueno, vamos a ver si se puede. Bueno, dale, descansa un poquito. Bueno, vamos a volver a Alex. Yo quiero contarles que cuando yo fui a ver para el concierto y empecé a acercarme, bueno, cuando estábamos ya en la organización del concierto, iba mucho a ver los ensayos de Fénix, que vamos a hablar ya de esa alineación y de la música que hacían. Y a mí personalmente me encantaba ver tocar a Alex. O sea, y me encantó también que Víctor dijo, cuando Tavo ya no estuvo, la mejor opción que yo tenía era llevarme a Alex para Nash, ¿sí? Porque tenía una plástica divina, una velocidad de digitación extraordinaria, y uno verlo a él, como se ve ahí en las fotos, era un rockstar, ¿sí? O sea, entonces fue alguien que yo admiré desde Sardinito y nos hicimos muy amigos. Háblanos ahora sí ya de, estás en Fénix, se hace la alineación, cómo entra César Duque y cómo llega y cómo se empieza a formar la famosa banda de heavy metal Fénix, que va a dominar gran parte de los años 80 en la ciudad de Medellín. Ok, ya estábamos, es que yo no me acuerdo cuándo llegó César. Ay, hermano, hay mucho borrado. Sí, pero hagamos el ejercicio, Ok, entonces bueno, estamos... Eso tuvo que haber sido usted, hermano, porque usted era el que conocía a todo el mundo, usted era el que estudiaba con César, eso tuvo que haber sido usted. Entonces, bueno, por argumento, digamos que Nano se encargó de armar el resto de la banda. Ok, o sea que Nano se volvió un líder en la banda. Sí, digámoslo así. Ok, está Víctor Peñuela, Víctor Pariagua en la batería, Ya, en el bajo está, Héctor Herrera. en la guitarra rítmica está César Duque y en la guitarra líder estás tú y Nano vocal. Perfecto, Ya. ese es el Fénix, muy bien.
Y ese Fénix empezó a coger momentum. Hubo algo en esa pieza, en esa terraza que no nos dejaba zafar. Todos los días tocábamos, todos los días. Yo me acuerdo que yo llegaba ya, como yo no tenía que trabajar, yo llegaba y yo me ponía a improvisar con Víctor. Horas y horas y horas. Yo no creo que he tocado con otro baterista igual que él, en ese sentido. Él y yo, y él fue testigo de esto, él y yo arrancábamos. Yo hacía cualquier figura y él mismo, pum, pum, de una. Y era simbiótico, era unido, había un acople, una unidad entre nos que se sentía en la música. Ahora, eso fue muy afortunados para nosotros porque técnicamente aún nos faltaba un poquitico. Entonces, para ser, digamos, muy precisos en nuestros acoples y hacer las canciones exactamente como eran, nosotros a veces improvisábamos más de la cuenta. Pero la energía de la banda fue espectacular y empezó esos ensayos en la terraza y un día de esos llegó usted. ¿Cuál fue que le punteo que te gustó? Ted Nugent. Sí, total. One Night Sweet Exacto. Moonshine. Contemos qué era un repertorio de Fénix. Sabbath, Zeppelin, Van Halen, AC/DC, Judas Priest, Kansas, UFO, Scorpions. Yeah, April Wine. It's Queen, of course. ¿Quién fue que me trajo April Wine? ¿Vos? ¿Quién fue que trajo esa canción de April Wine? ¿Dice vos? Sí, yo creo que usted. Okay. Por ahí. Y de vez en cuando hacíamos algo más clásico. O sea, yo me acuerdo que hacíamos un jam de Procol Harum, que le gusta mucho a Víctor, un riff ahí que hacen. Bueno, había una mezcla de todas nuestras influencias, pero yo creo que el repertorio se basó más en lo que él cantaba, él se sentía cómodo cantando, y lo que yo era técnicamente capaz de hacer. En ese momento, ¿todavía seguía siendo Santana tu gran influencer o ya tenías otros guitarristas en tu radar? Buena pregunta. Santana fue quien me sacó de la iglesia católica y católica clásica flamenca. Yo creo que mi primer partida de esa, es que lo que hizo Carlos Santana fue que me dio unas ganas de sonar como él y me dio mis primeras guitarras eléctricas, cómo funcionar amplificadores, cómo manejar. Me entré a ese mundo por primera vez con él, pero al mismo tiempo escuché a Zeppelin. Y si yo tengo que escoger una deidad, uno solo, Jimmy Page. Okay. Ese es tu tótem. Yes. Jimmy Page. Muy Total. Muy bien, perfecto. Ahora, enseguida volvemos. Nano. Antes de que Nano hable, esta semana, viendo este anuncio, me escribió Richie Posada, el guitarrista original de Kraken, y él está en España, y me dijo: dile a Alex una cosa que yo nunca le he dicho, y es que a él le agradezco que me enseñó la técnica del staccato, ¿sí? Y que gracias a esas asesorías que Alex me dio, yo llegué a ser el guitarrista que hoy soy, ¿sí? Entonces, esta es la hora que Alex sigue sin poder cobrar un peso.